Cruz Frías Florencia. Sí, licenciado, aquí. Perfecto. Es la pregunta, sería 7. Ya, por favor, ¿qué era? ¿Qué entiende por la política fiscal? Ah, ya, ¿qué? Ya, perfecto. Ya, es la que señala que es un término usado para describir los cambios de las tasas efectivas de los impuestos y de los gastos del gobierno. Esto es con el propósito de modificar la demanda agregada, con el fin de mantener la ocupación plena y los precios estables. En otras palabras, en sí, con el propósito de la estabilización del estado de los presupuestos. Perfecto. Es un Eh, instrumento, ¿no? Es un instrumento que nos sirve para buscar el bienestar de la sociedad en base a, puede ser, desintensivar, perdón, pero me sentó tan rápido. A aumentar la demanda agregada o a bajar la demanda agregada, como dijo la compañera. Para eso, obviamente, dependiendo del contexto en que estamos viviendo, vamos a aplicar una política fiscal acorde a los requerimientos del mercado. Enseguida hoy día terminamos con política fiscal y vamos a entender un poquito más. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Nada más, todo está claro, creo. Sigamos. Cuevas, Quispe, Carlos David. Presidente Liche, buenas tardes. Buenas, a ver, la 8, por favor. Dice cuáles son los objetivos básicos de la economía de mercado. Los objetivos básicos son la estabilidad de precios, el pleno empleo, el crecimiento económico, el equilibrio externo, la redistribución de la renta, la calidad, mejorar la calidad de vida de los pobres y la conservación del medio ambiente. Esto ya avanzamos atrás, pero aquí un poquito más explícito, ¿no? Algunos puntos que donde nosotros avanzamos eran lo más importante, ¿verdad? Pero aquí también ya señala lo que es la conservación del medio ambiente, el crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo económico. Entonces, aquí aumentan ya algunos elementos más que también son importantes y importantes a la hora de mejorar la calidad de vida o el comportamiento del mercado. Está entendible, no creo que haga falta ejemplo. 9. Mamani, Guzmán, Geraldi, Carla. Mamani, Guzmán, Geraldi, Carla. Mamani, Hinojosa, Natalie. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Lice. Mamani, Guzmán, Carla, a ver un ratito, creo que apareció Hola. Guzmán. Primero, Carla, por favor. Sí, está bien, Carla, Guzmán, Mamani, Guzmán. Ya, primero, Mamani, Guzmán, Carla. Adelante. Sí, Lice, no se escucha bien. No me diga que no escuchó bien. Lo que no ha hecho es que no estaba en clase y acaba de correr y no sabe en qué estamos. ¿Verdad? ¿Verdad, Sí, Carla? buenas tardes, Lice. Para poner pretextos son machos No, ustedes. que no escucha bien, mi señal no está bien. ¿Y ahora me escucha bien? Hola, no se escucha. Sí, ahora me escucha bien. Carla, ¿me escucha bien? Sí, Carla. Lice. Hola. Espero que no ocurra eso en su examen, Carla. Sí, un poco entrecortado. Ya. Adelante, Carla, Lice, un poco prosiga. entrecortado. ¿Cómo me escuchan los otros jóvenes? Bien, Lice, normal. Bien, licenciado. Escucha bien. Bien, licenciado.
Carla, tenemos problema en tu celular entonces, ¿verdad? Hola. Si no me está escuchando, Carla. Lice, se escucha entrecortado. Ah, qué pena. Ay, a ver, arregle sus problemas y le voy a volver a llamar dentro de un rato. Voy a continuar Mm, con Mamá Hinojosa, creo que estaba. Bueno, Lice, la 9 dice, ¿cuáles son los objetivos de la política fiscal combinada con otras políticas que conoce? Bueno, la política fiscal juntamente con... Dice, Ya, estoy escuchando, sí. la política fiscal juntamente con las demás políticas, o sea, sus objetivos en sí es sobre la balanza de pagos equilibrada, o sea, que haya exportaciones y que importaciones, o sea, que no haya desequilibrios, ¿no? También otro objetivo tiene es controlar el nivel de la inflación, que controlar el nivel de precios, que con los problemas que surgen, ya que a veces hay más dinero, entonces tiende a aumentar el precio, ¿no? Dice, bueno, aplican una política fiscal, dice, para controlar que no haya inflación, ¿no? Bueno, otro objetivo también es sobre el tipo de cambio, dice, controlar el tipo de cambio. Bueno, esos serían uno de los objetivos principales, Liz. Tasa de interés, tipo de cambios, balance de pagos, inflación. Sí. Fundamentalmente, ¿no? Y la deuda externa tampoco es endeudarse, ¿verdad? Sí, Liz. ¿Está de acuerdo? Sí, Liz. Ya. Vamos con otra persona, a ver. Molina Melgarejo Carlos. Presente, Lice. Ahora sí. Cada vez creo que le pregunto a usted. Voy a dejarlo descansar todavía. Peña Gutiérrez Matilde no está. Ya, descansa nomás. Ponce, Torres, Luis Enrique. No está Ponce. Ponce, Torres, Luis Enrique. Listo. Ahora sí, muchas gracias. Adelante. Estamos en el número 10. ¿10 o no? Dice, yo ya participé 2 veces en la misma cuestionario. Ah, ya. Lo voy a hacer descansar porque ya tiene un -10 aquí. Lo malo es que, yo no sé. A ver, Sanabria, André, Gislani, también creo que. Gislani, Lourdes. Presente. Licenciado, una preguntita. ¿Está por ahí Gislani? Sí, licenciado. A ver, ¿en qué número estamos, Gislani? A ver, por favor. La pregunta 9. Ya. ¿Qué entiende ¿Cuál? por administración financiera ¿Esa no es la 10? gubernamental? Esa es la 10, creo. Ah, bueno, yo la tengo como 9. Así, ya. Ya. La administración financiera gubernamental, bueno, nos habla de lo que es las normas que están preestablecidas y el sistema de información que andan haciendo prediseñadas y las obligatorias. Bueno, esto nos quiere decir que esto establece y mantiene la institución del Estado en un sistema específico y único
de contabilidad y de información gerencial. A ver, Gianni, háblame en castellano. ¿Qué es administración financiera? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la administración financiera gubernamental? A ver. Mañana es el examen y veo que muy vaga su respuesta, no sé. Si es tan concreto estas cosas. Gislani. Gislani, Sanabria. Gislani, Lourdes, André. Sí, Liz, a ver. A ver, en castellano, ¿qué diría, resumiendo? Porque me ha leído un poco de todo y no lo he entendido. Me imagino que sus compañeros tampoco, pero es tan fácil, ¿no? La administración financiera gubernamental, ¿de qué se encarga? ¿Qué es? Bueno, sería el conjunto de principios, de normas, de organización de recursos que intervienen en las operaciones que realiza el Estado. Ya. ¿Cómo dará su examen mañana, Giuliani? Pero, a ver, para todos, no parece que estén confundidos. Es una disciplina, ¿no? Mediante el cual es el Estado que realiza el manejo de los recursos públicos, que está establecido en las normas que imperan dentro de un Estado. Sin sencillo, ¿verdad? Porque dice administración financiera gubernamental, sí. En el nombre dice todo. Administración financiera gubernamental, gobierno, financiera, dinero, recursos públicos y administrar. Administra recursos públicos del gobierno. Imagínense, ahí está la respuesta. Pasa que no lee Giuliani. Ya no le voy a bajar puntos porque su situación es crítica y creo que ya tiene menos 10. No tiene. Pero aún así. Pero mañana no creo que si me vienen y me hacen con esas cosas ya. No le negaremos. ¿Está claro eso, no? Vamos a pasar a otro. Sí, licenciado. Es que no leen, jóvenes. Mañana va a ser realmente, no saben, ni modo, pues no puedo hacer más. Si creo, la mayoría prueban suerte. La mayoría están probando suerte. Y por los 40 puntos que les he regalado, ni así van a probar alguno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Alarcón, Coria, Lourdes. Alarcón, Coria, Lourdes. Presente, licenciado. Ya, a ver, por favor, la siguiente. El 11, ¿qué es la política presupuestaria y el presupuesto? El presupuesto es el... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la política presupuestaria? Se ha saltado, Lisa. A ver. ¿Cuál es la siguiente? Yo tampoco tengo el cuestionario. ¿Cuál es? A ver, por favor, Bacarreza. Entonces, dice, ¿cuál es la importancia de la política en estos últimos 20 años? A ver, esa es la pregunta, Alarcón, Coria, Lourdes. Está bien que yo no lo tengo el cuestionario, pero ustedes... Porque en el mío está el 11 ya. ¿Acaso usted, otro docente debe tener? Pues? Yo sí, mando un solo pero... Le dicen, es que en el cuestionario la repite 2 veces. La numeración. La numeración, pero ya. Perfecto. Entonces, pero legalmente debería ser lo que dice Bacarreza, ¿verdad? Vuelvo a preguntarle, Bacarreza. ¿Cuál es la importancia de la política fiscal en estos últimos 20 años? ¿Cuál es la importancia de la política fiscal en estos últimos 20 años? Alarcón, Coria, Lourdes. En estos últimos 20 años, en América Latina adquirió una especialidad de importancia para la gestión, como ser la política macroeconómica, debiendo a reformar a reformas estructurales
modernización del Estado. Ni leer pueden, increíble, Destrucciones. increíble, ni leer pueden. Y así, Alarcón, candidata a aplazarse. Se detuvo a recurrir al ajuste fiscal para estabilizar los sistemas económicos. Así, la política fiscal se convirtió en se convirtió en un instrumento importante de la política macroeconómica. En Eso es síntesis, todo, Liz. a ver, redondéame cuál es la importancia de la política fiscal en estos 20 años. La política macroeconómica. ¿Cómo que política macroeconómica? ¿Quién ha dicho que qué es la política macroeconómica? Porque usted no sabe distinguir conceptos. ¿Qué tiene la política macroeconómica? A ver. Otra cosa es que pueda decir, ha hecho reformas estructurales dentro del ámbito macroeconómico. Eso es hablar con propiedad. Si usted me está hablando de política macroeconómica, no está ordenando, si bien sabe algo, pero no ordena bien lo que quiere decir. Y eso es fruto de lo que no leen. -5, Alarcón. No puedo hacer mucho tampoco. Ya 40 puntos regalarle ya es una ganga. Pero que no lean. Mañana es el examen. ¿Qué harán de su vida? Alcalá, Marianela. Sí, dice. A ver, por favor, el 10. La importancia de la política fiscal en estos últimos 20 años. Ha adquirido importancia ya que han realizado reformas estructurales de modernización del Estado, donde ante severas restricciones externas recurrieron a un ajuste fiscal para estabilizar los sistemas económicos. Perfecto, eso es. Ha estabilizado, ha modernizado el Estado, ha echado, incluso creo que la política fiscal ha sido uno de los instrumentos fundamentales en el mejoramiento de la economía. Está hablando desde el 85 hacia adelante, ¿no? Agresivamente ha trabajado mediante el Banco Central, mediante las políticas monetarias también, ¿no? En realidad se le da mucha importancia a la política fiscal en estos últimos años, porque como dice la compañera, ha estabilizado el sistema económico nacional, ¿no? Se ha hecho reformas estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillo, ¿no ve? ¿Para qué estar inventando, no sé, políticas macroeconómicas, no sé, ¿no? Es raro. Bueno, pareciera que tienen, pero no se le entiende lo que hablan a otros, ¿no? Es que no leen. Sencillo, el que lee habla como Alcalá, Marianela. Lo que es, nada más. Ya, sigamos. Ya, estos de aquí, -10, bajarle puntos ya me da pena. Bajaremos a otros. Hay otros que ya les he bajado 10, ya no sé qué voy a hacer. Bueno, mamá y Luz Elena. Sí, Lice. A ver, bueno, la pregunta que sigue. ¿Qué es la política presupuestaria y el presupuesto? Ya. La política presupuestaria comprende a la política del gasto público en lo que se refiere al nivel y la estructura del mismo, que son los ingresos de financiación de los gastos. Está bien, ¿no? ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es considerado como un registro sistemático de los ingresos y gastos del Estado, que se reflejan en los planes y los programas económicos de crecimiento, sociales y políticos del Estado. No hay donde perderse, ¿verdad? Ya. Calani, Yusco, Cristian, Daniel.
Kalani, Yusko, Cristian, Daniel. Kalani. Canasa Mejía, Juan Vladimir. Sí, licenciado. A ver, por favor, ¿cuál sigue? Sería la última, que es ¿por qué es importante la economía del sector público? Ya. Sería que en el sector público vendrían a ser las empresas. Vendría a ser lo que analizan con relación a enseñar a pensar sobre los problemas económicos del sector público. Después, vendría a ser, no sé, más. ¿Qué más? Después. A ver, ¿qué nos quiere decir con lo que quiere decir? Nos enseña a pensar sobre los problemas económicos del sector público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le ha entendido usted? Que puede haber problemas en el sector público, se refiere a que puede haber un gasto elevado sobre los sectores públicos y hay problemas. Sí, ¿no? En realidad nos señala cómo realmente podemos manejar de un eficiente lo que es el gasto público y también podemos hacer los ingresos, ¿no? Imagínense si el sector público está en quiebra, la alcaldía en quiebra, todas las instituciones públicas en quiebra, ¿cómo nos iría? Sería un desastre, ¿verdad? Entonces la economía del sector público es muy importante, ¿verdad? Porque si sabemos entender y sabemos comprender en qué se gasta y cuáles son los ingresos, vamos a tener de alguna manera un sector público saludable. Y si tenemos un sector público saludable, va a haber obras, va a haber una mejor distribución de riquezas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Perdón, un ratito, ¿ya? ¿Está de acuerdo, mi estimado? Sí, licenciado. Ya, a ver, jóvenes, lo que estoy viendo es que entiendo. Algunos tienen ganas de estudiar, algunos no tienen, ¿verdad? Muchos lo único que hacen es leer. Mañana el examen es entendiendo. No entienden, lamentablemente, si dicen una cosa pero no saben lo que están diciendo, ¿qué quiere decir? Que no saben. Entonces, automáticamente van a tener cero, y los ceros sí que van a abundar mañana.
Les he tenido paciencia en estos cuestionarios, veo que leen y encima no saben leer, están leyendo, pero dice irrelevante, relevante le ponen, ¿no? Entonces, leen cruzado más. Entonces, mañana ya saben, jóvenes. Espero que todos estos días hayan estudiado, porque en un día no creo que aprendan. Hayan repasado. Vamos a seguir avanzando, jóvenes. A ver, ayer les mandé un trabajo, un cuestionario. Ese cuestionario básicamente es un repaso de algunos conceptitos que están ahí, que deben saber, ¿no? Hasta política económica lo he vuelto a repetir, porque muchos creo que no saben ni el concepto de política económica. Entonces, es bueno que... Entonces, eso va a entrar al examen, son conceptos nada más. Pueden buscar en un diccionario para aclarar. Ese es bajé de un glosario de política fiscal, pero pueden abundar en otro diccionario. Entiendan por lo menos esas 18 preguntas o 18 conceptos que creo que son fundamentales también dentro de la política fiscal. Yo sería perder el tiempo en este momento, volver a algo que está en el diccionario, está en todo lado, y encima ya está ahí, explicadito, copiadito. Mañana eso entra en el examen, ¿ya? Ya les voy a explicar ahora lo que es política fiscal, jóvenes. Ya saben, tienen idea, es un instrumento, ¿verdad? Ahora lo que quiero es, voy a trabajar con, en este caso no tenemos pizarra, pero les voy a buscar una hojita. Una hoja. Ya. ¿Ven mi hoja? Sí. ¿Así? Sí, licenciado. Yo voy a ir poco a poco llenando mi hoja, explicándole lo que es política fiscal. ¿Ya? Estoy tratando de que esté, a ver, no voy a mover. Ya. Voy a graficar y me dicen, no entiendo esto, por favor, pare. ¿Ya? ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, Lice. Está bien. Sí, Lice. Ya. A ver, vamos a hacer un pequeño preámbulo de lo que es política fiscal. Todos sabemos que política fiscal... No estás grabando. A la niña. Eso más encima. Ya, gracias. Le agradezco. No sé quién me ha dicho. Ponce. Ponce, gracias. Ya, de todas maneras, no creo que... ahí está. Ya. Haciendo un preámbulo, jóvenes, lo que es política fiscal es un instrumento igual que lo que hemos llegado a conocer como un instrumento cambiario, como un instrumento monetario y como un instrumento más de todos los que conocemos para poder regular, mejorar las condiciones del mercado de un país. La política fiscal en estos últimos tiempos, como dice el libro, ha adquirido una importancia. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha podido restablecer la economía después del 1985, ¿no? Se ha aplicado fundamentalmente políticas fiscales, pero siempre obviamente asociadas con las políticas monetarias, etcétera, cambiarias, etcétera, etcétera. Pero sí ha logrado estabilizar, como dice en el libro, ha logrado mejorar las condiciones económicas del país. Dentro de la política fiscal existe la política expansiva y la política restrictiva. La expansiva se utiliza generalmente cuando hay una deflación, cuando tenemos poco dinero en el mercado, se utiliza la política fiscal expansiva. Hay una deflación en el mercado, no hay dinero, todo está estancado. Entonces inmediatamente es apropiado aplicar una política expansiva. Y cuando yo voy a aplicar una política expansiva, lo que voy a hacer es estimular, como algunas compañeras ya la demanda agregada. Estimulo de la demanda agregada y de alguna manera me va a servir este instrumento para reactivar el mercado. ¿Ya? ¿Y mediante qué variables
en el mercado, voy a aplicar la política fiscal expansiva. En realidad la política fiscal es mover la variable gasto, o mover la gasto público, o mover la variable impuestos. Cuando es expansiva, yo voy a aplicar inmediatamente entonces, a ver si puedo, no sé, no está ahí, estoy escribiendo, pero no lo veo la pantalla ahí, más abajo, ahí no está mi mano. Ahí, un ratito, quiero ver dónde está mi, exacto. A ver qué sí. ¿Y a dónde está? Aquí. Ah, ya. Perfecto. Ya no importa, vamos a hacer. Entonces, ay, al revés esta parte. Voy a hacer una cosa, voy a pedirle a mi hijo que me lo agarre la cámara ya. Espérenme un ratito. Lice, lo que podría hacer sería compartir pantalla y dibujarlo en Paint, licenciado. ¿Dónde, perdón? En Paint. Ah, es lo que me dijo mi hijo, sí, me dijo, podés hacerlo así, pero yo vi hace rato que empecé a practicar aquí y daba bien. Es que esta... daba bien, hace rato ya practiqué. Y me cuento que solo que estoy... Deme un ratito, voy a ver con mi hijo que me lo agarre esta cámara y yo voy a ponerme cómodo. Deme un minuto, medio minuto, ¿ya? Por favor. Yo voy a escribir un rato aquí. Ya. Ahora estamos bien, jóvenes. ¿Me están escuchando? Ya. Entonces, vuelvo a repetir a los que han perdido el hilo. Dentro de la política fiscal existe la contractiva y la política fiscal restrictiva. ¿Y qué se mueve? ¿Qué variable se mueve? Se mueve... Trata de que vayan ahí. ¿Qué variable se mueve? Se mueve tanto el gasto público o los impuestos. Cuando es política expansiva, jóvenes, lo que vamos a hacer es gastar, porque ¿qué está pasando en el mercado? Hay estancamiento. Entonces vamos a hacer gasto público. Lo que voy a hacer es aumentar el gasto público. Al revés está. Ah, la cámara está al revés. A ver, de nuevo. Sí. A ver, un ratito. Trate de trabajar. Sí, ya. Tráeme aquí. Ahora tráeme hojitas aquí. Un ratito, por favor. La cámara estaba al revés. Por eso tenía problemas yo. Espera un ratito. No sirve. Vayan preguntando, ya a medida que yo voy avanzando, jóvenes, voy a empezar a desarrollar con gráfica y todo, y ustedes me van a decir, no lo están entendiendo. Pregunten todo. Ahora sí. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta, licenciado. Sobre el examen, licenciado, ¿va a ser al azar, licenciado, va a ser el examen? ¿Perdón? El examen va a ser, licenciado, al azar, digamos, o según la lista, licenciado. Como la anterior vez, todos pueden dar. Ah, pues vale, gracias. Lo que pasa es que todos van a dar.
¿Qué pasa? Que digo en lista y aparecen, no aparecen después, me falta, entonces yo puedo seguir llamando hasta completar los 40, como son 77 que ya me quedan, hasta completar los 40 y dejo al día siguiente unos 35 más. Ya. Entonces, ¿qué hago? La política expansiva generalmente se aplica cuando hay una deflación o estancamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar el gasto público. ¿Ya? ¿Por qué está revés? Porque ya veo que está. Aquí está. No, igual. Ya, jóvenes, sigamos. En realidad tiene razón mi hijo, esto es modo espejo, no va a ser diferente. Traten de escuchar lo que estoy hablando, ¿no? Aquí un poco les va a ayudar. Entonces lo que voy a hacer es aumentar el gasto público y disminuir los impuestos. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer la política fiscal expansiva. Voy a disminuir los impuestos. ¿Por qué voy a disminuir los impuestos? Porque si disminuyo los impuestos, los productos a mí me van a costar menos porque voy a pagar menor impuesto. El IVA, si disminuyo el IVA es 13%, si disminuyo al 7%, es un ejemplo, el artículo o el producto me va a costar menos, ¿verdad? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Y lo propio, si voy a hacer gasto público, voy a empezar a reactivar la economía porque voy a irradiar dinero construyendo caminos, voy a construir hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda clase, pero voy a sacar dinero. Eso se llama gasto público, lo que el gobierno realiza. No sé si, a ver aquí, fíjate, no sé si me pueden ahí está. Ahí. Bueno, no, es que es modo, qué macana. Ya. No les voy a tomar examen, de todas maneras les voy a explicar detalladamente hasta donde me entiendan, ¿ya? Igual, cuando agarramos y realizamos esto, se hace una gráfica de oferta y demanda, ¿no? IS y LM. Y aquí tengo, esto lo hago en base a la renta y al base a la tasa de interés. Aquí tengo un ingreso inicial, una tasa de interés inicial. Cuando la política es expansiva, esta curva general recorre hacia la derecha, curva de la oferta, hacia la derecha, y esto me cambia automáticamente si voy otra vez busco el punto de equilibrio, que es este, donde cruzan intersecciones las dos rectas. Y este va a ser el nuevo punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa con la renta? Se desplaza a la derecha, y hay 1, y la tasa de interés sube a I1. ¿Qué fenómeno estamos viendo? Que básicamente el ingreso va a subir con una política expansiva, pero si sube mi ingreso de los trabajadores, automáticamente, si yo tengo más ingresos, el consumo obviamente va a subir. Si mi ingreso, la renta va a subir el consumo. ¿Qué otra cosa va a subir? Si yo tengo más dinero, estoy ganando bien, hay una política expansiva, va a subir el ahorro, claro, me va a dar una capacidad de ahorrar, y también va a subir, si consumimos más, obviamente va a subir la inversión. ¿Están de acuerdo hasta ahí? A ver, ¿hasta ahí me han entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. No les voy a tomar examen, pero tienen que saber cómo más o menos se mueve esto, lamentablemente por esto, ¿no? Vuelvo a repetir, la curva se sube a la derecha cuando hay una política expansiva, automáticamente. Y eso me da otro equilibrio, y en ese equilibrio va a subir la renta y va a subir la tasa de interés. Si sube la renta, que tengo aquí, a ver, si estoy subiendo la renta, automáticamente me va a subir el consumo, la capacidad de ahorro, y va a subir la inversión, porque estamos consumiendo, todas las empresas,
están dentro de... Todo el mundo está demandando, porque la demanda agregada está en la política está subiendo, todo el mundo, entonces, en inversión. Pero hay un fenómeno aquí que obviamente tendría aquí, si vemos, si va a subir en este nuevo, si baja la tasa de interés, o digo, va a subir la tasa de interés, aquí en la gráfica, ¿qué va a pasar con la inversión? Por lógica. Cuando hay tasa de interés alta, la inversión baja, nadie quiere invertir porque prestan el dinero para invertir, muy alta tasa de interés, voy a bajar un poco la inversión, no me conviene porque el dinero que voy a emplear me va a subir a alta tasa de interés y eso de alguna manera los costos de producción me va a subir. Este es un fenómeno que en economía nosotros conocemos, que puede darse o no puede darse, se llama de indeterminado, que da doble consecuencia, si ustedes se dan, ¿cómo puede ser que haya doble consecuencia? Evidentemente, pero esto no necesariamente ocurre en el mercado. Esto puede subir la inversión con la política fiscal expansiva, puede subir la inversión o puede bajar, o también puede estar en un estado neutro. Esto el mercado lo va a determinar según la estructura y la coyuntura que se vive en el mercado, ¿no? Entonces, esto se puede también regular mediante otras políticas, pero a veces esto, como le digo, es indeterminado, no es exacto, pero esto sí, otras maneras sí. En cambio, esto puede ser que suba, o puede ser que baje, o puede ser que se mantenga de la misma forma, ¿no? Este fenómeno sí ocurre cuando se aplica la política fiscal expansiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Licenciado, ¿puede repetir sobre la... No entendí un poquito esta parte. ¿Qué parte? La última de la inversión, ¿verdad? Sí, licenciado. Cuando hemos hecho un análisis de que la inversión, o digo la renta sube, cuando sube la renta de todos, ¿qué pasa? Automáticamente el consumo, usted tiene más dinerito y va a subir el consumo, ¿está de acuerdo? ¿Está ahí? Sí. Ya. Y si yo tengo más, mi renta sube según la gráfica, como hemos visto, va a tener una capacidad de ahorro, ¿también va a ahorrar o no va a ahorrar? Sí va a ahorrar, ¿verdad? Entonces va a subir. Pero si usted ve también, si están consumiendo, si hay mucho dinero en el mercado, ¿qué hace el inversor, la empresa privada? Invierte también, aumenta su inversión, ¿verdad? Porque hay una demanda agregada alta, entonces va a subir la inversión. ¿Esa es una propensión? Sí. Pero si seguimos en la gráfica, y también en la gráfica nos enseña, o nos está diciendo que si pasa esto, va a subir la tasa de intereses. Pero si sube la tasa de intereses, nosotros también sabemos que la inversión baja. ¿Quién va a querer? No se olviden que todos los que hacen inversiones requieren dinero, y ese dinero sacan generalmente de la banca. Pero si la tasa de interés sube, no es atractivo invertir. Entonces, este doble fenómeno ocurre cuando se da la política fiscal, pero esto no es absoluto en el término de la inversión. Esto es indeterminado. Puede ser que la coyuntura del mercado se mantenga de una forma neutra, o puede ser que sí, evidentemente suba las inversiones con esta política fiscal expansiva, o puede ser que baje. Como le digo, es muy indeterminado. Entonces, lo que quiero que se den cuenta, esto obviamente de nosotros hacemos un análisis después más exhaustivo, pero para que ustedes sepan que esta variable no es tan absoluta en su movimiento, ya sea de subir o bajar o mantenerse neutro. ¿Me entiende? Sí, licenciado, ahora sí, gracias. Ya, sigamos en la política fiscal expansiva. Pero ¿qué pasa aquí? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago el gasto público, cuando hay gasto público, obviamente estoy gastando de las arcas del Estado, pero para hacer un gasto público, me imagino que tengo que tener también ingresos, ¿verdad? Porque no es nomás gastar el gobierno. Entonces, para eso tiene que tener ingresos, ¿sí? ¿Verdad? Pero si los impuestos están bajando, y yo encima estoy haciendo gasto público, ¿qué puede pasar con esta política cuando lo tengo por mucho tiempo? Puede haber un déficit, ¿verdad?
claro, estoy bajando los impuestos, voy a recaudar menos, pero estoy gastando más, estoy sacando dinero, me va a provocar un déficit en las arcas del Estado. Entonces, esta política me puede causar un déficit, ¿no? Y obviamente alguien dirá, pero no solo es de impuestos que se hace el gasto público, ustedes han aprendido, podemos tener deuda externa, podemos prestarnos dinero, pero no toda la vida podemos prestarnos dinero. Prestando, podemos exceder el prestarnos dinero y eso nos puede provocar también problemas dentro del mercado, dentro de la economía, ¿verdad? No se olviden que había causas externas de la inflación, para que un poquito más o menos se den cuenta, que cuando debemos mucha plata a los países extranjeros, es porque tenemos una deuda externa alta. El gobierno también va a empezar a pagar intereses y de ahí ya también va a tener que, el dinero va a tener que empezar a sacar al exterior en intereses. Eso me va a provocar problemas en la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué me provoca esto? Si estoy impuestos, estoy cobrando poco impuesto, estoy bajando los impuestos, estoy gastando, me va a provocar un déficit, pues mi arca, ¿no? Y alguien dirá, pero haciendo un poco más largo, en realidad es lindo discutir esto, pero en pizarra, ¿no? Si alguien me dirá, pero si es que hay una deflación, inevitablemente tenemos que bajar la tasa de impuestos y subir el gasto público para hacer una política fiscal expansiva. Pues nos prestemos plata, pero esto también, si me presto plata, me provoca problemas pues en algunas variables económicas. Y esto lo hemos visto, causas externas de la inflación, no se dan cuenta, el último punto. Alguien se debe acordar, ¿no? Algún momento tengo que pagar impuestos y esos impuestos va a salir también de las arcas del Estado y eso me va a vaciar el dinero, ¿no? Entonces, sí o sí, la economía se mueve así, hay que sí o sí estar controlando las variables. Pero en líneas generales, esto es lo que pasa de una forma resumida cuando hay una política expansiva. ¿Y cuando se aplica, vuelvo a repetir, la política expansiva? Cuando hay un estancamiento del mercado, no hay dinero. Entonces, inmediatamente, para solucionar el problema, es recomendable una política fiscal expansiva. Pero siempre puede ocurrir cuando se aplica por mucho tiempo un déficit, ¿no? Si el mercado no reacciona a corto plazo, habrá que echar manos a otro instrumento, porque tenerlo mucho tiempo, vuelvo a repetir, me puede desencadenar un déficit en las arcas, ¿no? Y si dicen deuda externa, peor todavía. Y se va. Entonces, esto se aplica para ver resultados, pero siempre hay que estar controlando, porque por arreglar una cosa, se me dispara por otro lado, otros problemas, otros parámetros económicos. ¿Hasta aquí están de acuerdo? Alguien que pregunte hasta aquí, por favor. ¿Me están escuchando, jóvenes? Yo tengo una duda, licenciado. Si es que, digamos, usted dice que se suben los ingresos y hay un consumo, se consumen más los productos. Entonces, a ver, un ratito, de nuevo, vamos a rebobinar, porque es lindo eso, pregunten eso, es tan lindo. A ver, de nuevo, voy a empezar aquí a anotar lo que usted me está diciendo. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, usted nos dice que suben los ingresos, ¿no? Entonces, al subir los ingresos, consumimos más productos. Entonces, ¿no estarían las empresas ganando más dinero? Las empresas, obviamente, por eso es que... Claro, usted me está diciendo, vamos a consumir más, y hemos hecho la explicación aquí. A ver, aquí, por ejemplo, suben los ingresos, como usted dice, va a subir el consumo. Ya no, hijita, lleva eso. Va a subir el consumo, va a subir el ahorro, y como usted dice, las empresas ganan más, y por supuesto, la inversión va a aumentar. ¿Verdad? ¿Es lo que me está preguntando? Sí, licenciado. Claro, eso ocurre, pero no es tan absoluto, es indeterminado. Porque nosotros, si volvemos a la gráfica, el nuevo punto de equilibrio me dice que la tasa de interés va a subir también. Pero si sube la tasa de interés, que está aquí,
eso desintensiva, perdón, hace poco atrayente la inversión, ¿verdad? Si la tasa de interés en el mercado, usted es un empresario, como dice, me estaba haciendo la pregunta, es un empresario, el mercado está bien, pero hay una cosa, tiene un problema, la tasa de interés ha subido, sus costos de producción se van a ir a las nubes, ¿le convendrá realizar inversión con plata con tasas de interés alto? No. Entonces, este dilema que estamos viendo, que por un lado puede subir la inversión y puede bajar la inversión con altas tasas de interés, existe. Pero esto no es absoluto en esta variable, cuando hablamos de esta variable. No es absoluto porque dentro de la economía se puede mover según la coyuntura del mercado. Puede ser que no pase el movimiento, no se muevan esta variable de la inversión con esta política fiscal expansiva. Puede ser que se mantenga neutro, evidentemente puede ser que suba, como he explicado, cuando el ingreso sube, o puede ser que evidentemente también baje la inversión cuando la tasa de interés baje. Como le digo, es indeterminado, es un dilema que ocurre dentro de la economía. De eso va a depender mucho cómo está la coyuntura económica de un país. Para eso obviamente tenemos otros instrumentos. ¿Algo me ha podido entender, Rivera? Sí, licenciado, gracias. Sigamos con política fiscal expansiva. Te vuelvo a repetir. Adelante, Nelson. En este caso, sí, la tasa de interés tiene que ser proporcional, digamos, al aumento, ¿no?, del ingreso, o puede haber una variación, digamos, de que el ingreso baje y la tasa se mantenga, digamos, o baje para, digamos, simplemente. No lo he escuchado bien, Nelson, mil perdones. No lo he escuchado. ¿Puede volver a decir qué es lo que me ha preguntado? Si la tasa de interés sí o sí es proporcional al nivel de ingreso, ¿no? Que sí o sí. Exacto. Sí o sí dentro de la gráfica. Dice, y esto cuando hay una política fiscal expansiva, sí o sí nosotros dentro de la gráfica nos explica, y es lo que va a ocurrir, que la tasa de ingreso, la tasa de la renta, perdón, vamos a subir y la tasa de interés tiende a subir en el nuevo punto de equilibrio. Y entonces, en base a eso, hacemos un análisis. Hemos hecho un balance de ingreso, hemos hecho consumo, ahorro, inversión. Ya hemos hecho el desglose, pero también tenemos que ver qué pasa en la gráfica y vemos que subiendo la tasa de interés puede bajar la inversión. Pero no es absoluto, vuelvo a repetir, esto de la inversión es un dilema indeterminado, lo llamamos, un problema indeterminado, que puede ocurrir que suba, puede ocurrir que baje o puede mantenerse neutro. Pero sí, aquí, cuando hablamos que el nivel de ingreso sube, el consumo va a subir, eso sí o sí es verdad. Que el ahorro va a subir, sí o sí es verdad. Entonces, con esa es una forma de, cuando aplicamos la política fiscal expansiva, la demanda agregada va a subir. Y va a ocurrir este fenómeno que le acabo de explicar. Es lamentable, obviamente, que no tengamos, pero a veces con ecuaciones podemos un poquito más explicarle este tema de aquí, el ingreso. Pero va a ser muy difícil. Pero como para ustedes se den cuenta cómo más o menos se mueve el mercado cuando se aplica una política fiscal expansiva, se mueve tanto el gasto público y se mueven los impuestos, ¿no? En este caso, cuando es política fiscal expansiva, sí o sí tenemos que hacer gasto público y bajar la tasa de interés, ¿no? Y generalmente se hace eso para cuando queramos reactivar la economía. Nelson Orellana, tenía otra pregunta, perdón, me estaba adelantando lo que le entendí. Sí, Liz, en este caso también es que tenemos una medida, no a muy largo plazo, porque como el consumo se aumenta, hay mucha demanda, ¿no? Los precios también, a la larga, si se mantiene mucho esta política, el precio de los productos, bienes y servicios aumentaría, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto, si bien todas estas políticas, según la coyuntura del mercado, vamos a utilizar a un corto o un mediano plazo, o a largo plazo, que es muy difícil también, pero no, hasta mediano. ¿Por qué? Porque
si usted ve en esta política expansiva, como está hablando Nelson, me puede provocar una inflación, ¿verdad? Todo el mundo consume, ¿verdad? Estamos ahorrando, ha subido el ingreso, la renta de los trabajadores, y eso va a expandir harto dinero en el mercado, mucho dinero. Y sabemos perfectamente, ustedes cuando han leído inflación, cuando hay mucho dinero en la inflación es el principal, el detonante para que haya una inflación. Entonces, esto también no es nomás, ¿no? Hay que estar constantemente monitoreando, pero generalmente es corto plazo a mediano plazo máximo. Nelson. Ya, muchas gracias, licenciado. Sí, ya se me ha despedido. ¿Alguna pregunta más? Vamos a seguir, jóvenes, para seguir avanzando despacito. Ya, pues apúrate, huevo. Cuevas, Quispe, Carlos David. Perdón, Lice. Le voy a pedir que modere su vocabulario ya. Disculpe, dice. Ya, vamos a seguir, jóvenes. Entiendo que estoy avanzando muy despacio porque tenemos esta dificultad. Ahora, una vez que cuando hay una época de auge, tenemos una inflación en el mercado en realidad está en su plenitud. Podemos también utilizar la política fiscal, pero restrictiva. Esto entonces generalmente volvemos, ¿qué variables se utiliza para aplicar la política fiscal? Ya hemos visto el gasto público y la tasa de, o por decir, los impuestos. Pero aquí, a diferencia de la expansiva, la restrictiva, lo que hacemos es bajar el gasto público. Ya no tenemos gasto público, no se olviden que el expansivo era aumentar el gasto público. Aquí la restrictiva bajamos, el gobierno ya empieza a regular, a no hacer gastos públicos, a no sacar mucho dinero. ¿Y qué pasa con los impuestos? Subimos los impuestos. Es a la inversa, si se dan cuenta. Esto se llama política restrictiva, política fiscal restrictiva. Ya. Pero ahora vamos a ver qué efectos ocurren cuando hay una política fiscal restrictiva. La curva tiende a desplazarse a la izquierda. Y si tiende a desplazarse a la izquierda, este era mi inicial, I sub 0, aquí tenemos I sub 0. Mi nuevo punto de equilibrio vamos a tener I sub 1 y tasa de interés I sub 1. ¿Ya? ¿Qué fenómeno está ocurriendo? Que la renta, en este caso, es el fenómeno inverso a la política fiscal. Política fiscal expansiva, la restrictiva, es baja la renta. ¿Esto qué me va a conllevar? Si baja la renta, no tengo mucho dinero, ¿qué va a pasar con el consumo? Va a bajar. Si me baja la renta, mi ahorro, ¿qué va a pasar? Va a bajar. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con la inversión? Nadie consume. El inversor, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir produciendo? Va a bajar su inversión. No vale la pena. ¿No? Entonces, aquí si quiere un poquito más, si está bajando la inversión, el nivel de empleo va a bajar un poco, ¿verdad?
La producción va a bajar también, ¿verdad? Como la anterior también, si subía, va a subir el empleo y va a subir la producción. Me olvidé de hacer este análisis, pero no importa. En producción, entonces hay... Pero ahora vámonos, hasta ahí bien, estamos bien, ¿verdad? Baja la renta, se consume menos, se ahorra menos, y si se ahorra baja la renta, obviamente desincentiva la producción, y si no hay mucha inversión, perdón, si no hay mucha inversión, obviamente el empleo va a bajar también, y la producción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí están de acuerdo, jóvenes? Estamos viendo lo que dice la gráfica, ¿verdad? Estamos haciendo análisis en base a la gráfica. Cuando hacemos una política restrictiva, esta curva se desplaza a la izquierda. Buscamos el nuevo punto de equilibrio, y el nuevo punto de equilibrio me dice que baja la renta. Entonces, si baja la renta, me estoy yendo aquí. Si baja la renta, inmediatamente, ¿qué variable va a variar? Es el consumo. No tenemos dinero, baja el consumo, baja el ahorro y baja la inversión. Y si baja la inversión, ya está bien, demasiado, gracias. Si baja la inversión, baja el empleo, baja la producción. Eso es, hasta ahí están bien. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Méndez Velasco, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo? A ver, Flores Delgado, Esther. Sí, licenciada, está bien. Ah, ya. Entonces, vuelvo a la gráfica y mi nuevo punto de equilibrio me dice que la tasa de interés baja. Entonces hago mi análisis de nuevo, tasa de interés baja. ¿Verdad? ¿Qué pasa si la tasa de interés con inversión sube o baja? Los dineros de la tasa de interés están súper bajos. Para el inversor es atrayente, sube la inversión. ¿Verdad? Y también tenemos el mismo problema o el dilema aquí. Tanto como la política restrictiva como la política expansiva restrictiva también puede, esto no es absoluto, puede conservarse de una forma neutra, o puede bajar, como nos decía, según el ingreso, o puede subir si es que la tasa de interés baja. ¿Eso puede ocurrir? Sí, pero no es absoluto. Es un problema indeterminado que nos ocurre aquí. Esto no es, pero sí, esto sí es absoluto. El consumo me va a subir, el ahorro me va a subir, sí o sí. Esto generalmente, vuelvo a repetir, la política restrictiva se da cuando hay un auge en el mercado. Hay mucho dinero. Entonces lo que yo tiendo a hacer con esta política es bajar la demanda agregada. Es lo que quiero hacer. Para eso me ocurre esto. ¿Hasta aquí me están entendiendo, jóvenes? Licenciado. Adelante, por favor. Es la última parte, ¿puedes volver a explicar, por favor? Sí, es lo mismo de hace rato, el mismo problema que tienen ustedes. En esta política fiscal restrictiva, mediante la gráfica vemos que la renta va a bajar cuando se aplica la política fiscal restrictiva. Tengo otro nuevo punto. Entonces, si la renta va a bajar, si nadie tiene plata, va a haber consumo, no va a haber, va a bajar el consumo. Va a haber ahorro, no va a haber. Y la inversión va a ser poco atrayente, puede bajar la inversión, puede bajar. Y si baja la inversión, obviamente, va a bajar el empleo, va a bajar la producción. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque, a ver, ¿por qué se ha aplicado esta política restrictiva? Hay un auge en el mercado, ¿no? Hay una época de auge, hay mucho dinero, realmente nos está yendo, el mercado está queriendo dispararse con una inflación porque hay mucho dinero, hay mucho trabajo,
hay muchas exportaciones, todo anda viento en popa, y eso me puede provocar a mí una inflación. Para eso, entonces, yo puedo aplicar, si bien se puede aplicar una política monetaria, pero también puede aplicarse una política fiscal restrictiva. En este caso, yo estoy eligiendo aplicar una política restrictiva, fiscal restrictiva. Entonces, para eso, voy a aplicar esa política fiscal restrictiva. Entonces, mediante la curva, veo que baja el ingreso, con esto me va a bajar la tasa de interés. Entonces, hago el análisis de la tasa del ingreso, el consumo va a bajar, voy a aminorar ese boom que tiene el mercado, va a bajar el consumo y va a bajar el ahorro, y también la inversión un poco va a bajar, ¿no? Desde un punto de vista del ingreso, de la renta. Y si baja la inversión, va a bajar el empleo y va a bajar un poco la producción, porque está en un boom el mercado. Eso me puede provocar una inflación, por eso estoy aplicando la política fiscal restrictiva, estoy bajando, he bajado el gasto público, mucho dinero, entonces no tengo por qué sacar dinero como Estado ya. Voy a bajar y voy a subir más bien los impuestos. A ver, López, Miguel López. ¿Sí quiere preguntar algo? No, dice. Ha entendido. Ya. No es difícil, jóvenes. Solo que lo que quiero que se den cuenta es que todas las políticas, jóvenes, tienen un objetivo determinado dentro de la economía. A veces, tal vez, no es conveniente aplicar la política fiscal, tal vez es conveniente la política monetaria, dependiendo del problema económico que tengo dentro de un Estado. O tal vez una política cambiaria. Por eso, como le digo, en el momento adecuado, para eso tenemos los instrumentos. Tenemos un montón de instrumentos. La más importante, obviamente, ya hemos visto. Y para eso es lo que se utiliza. Y ustedes tienen que saber que la política fiscal, por lo menos eso tienen que saber, que para aplicar la política fiscal se tiene que mover el gasto público y los impuestos. Esas dos variables se aplican cuando se habla de política fiscal. Veo que el mercado está estancado, voy a aplicar la política fiscal expansiva. Entonces, ¿qué voy a hacer? No hay dinero en el mercado, entonces el gobierno va a hacer más gasto público, ¿no? Mediante caminos, etcétera, hospitales, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de política fiscal expansiva, ¿verdad? Si voy a aumentar la cantidad de gasto público y voy a bajar los impuestos. Eso me va a ayudar a que se reactive el mercado. Pero si el mercado se me está yendo y está en auge y ya la inflación es inevitable, entonces inmediatamente puedo echar mano a la política fiscal restrictiva. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar el gasto público y voy a subir los impuestos. Eso sí o sí me va a causar el movimiento de los parámetros que les he explicado anteriormente. Todo eso tienen que saber, ¿no? Que la política fiscal se puede aplicar en momentos de deflación o estancamiento del mercado, o también en momentos de auge. Vuelvo con esto, voy cerrando, en el momento de auge lo que tengo que hacer es bajar la demanda agregada. Cuando hay estancamiento tengo que subir la demanda agregada. Tienen sus consecuencias, sí, como le digo, alguien me decía por ahí, Nelson creo que decía, no podemos aplicar de por vida esto. Claro que sí, imagínense, estoy aplicando una política expansiva, me puede provocar así una inflación y me puede provocar peores problemas en la economía. Entonces es a corto plazo, dependiendo los problemas estructurales que tengo en la economía. A ver, ¿hasta aquí me han entendido, jóvenes? Sí. Mañana se me ha hecho dificultoso. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, pensaba que iba a ser fácil, hace rato me puse a hacerme, me resultó muy fácil, pero a la hora de, es muy difícil explicarle con mi pizarrita. Voy a aprender nomás a hacer el otro método que utilizan los jóvenes. Ya, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes.
Bueno, jóvenes, mañana nos vemos en el examen. Estudien. En realidad, muchos ya necesitan solo 40. La mayoría, un 60% necesita 40 puntos. Y si han hecho el trabajo, los cuestionarios, han hecho seguimiento, por lo menos se han dado el trabajo de hacer el cuestionario, tienen 40 puntos. Entonces ya aprobó la materia. Cuando digo que aprobó la materia, he visto estaba viendo mis listas, el 40 o el 60%, 70% ya aprobó la materia. En el caso de que todos han hecho el cuestionario. 70%, porque es muy alto, ¿no? Y bueno, está en sus manos estudiar y mañana nos vemos en el examen. Vuelvo a repetir, traten de leer, pero entendiendo, jóvenes. No es leer de memoria. ¿De qué sirve que digan de memoria si no saben de lo que están hablando? Eso voy a tomar en cuenta mañana en el examen. Traten de desde temprano ver si su computadora funciona, si su celular está bien. Vean cómo solucionan. En casos extremos si no pueden mañana solucionar, van a solucionar el día miércoles. Pero después ya no, porque tengo que entregar notas. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Licenciado, disculpe, el examen no podría ser por orden alfabético, o sea, por lista. Así podríamos saber más o menos a qué hora nos va a tocar. Y, ¿no? O sea, eso le preguntaba si es posible. A ver, un poquito más fuerte, Fuentes, Guzmán. Esther, voy a cambiar de computadora para mañana porque esta computadora no me gusta, es muy antigua. ¿Qué dice Fuentes? No, le hablaba Giovanna Cota, licenciado. Le preguntaba si era posible dar el examen, o sea, por la lista, le decía, en orden alfabético, así para tener certeza de qué hora más o menos nos toca, ¿no? O sea, ya, está bien, tiene razón, Giovanna. Esa gente que está esperando puede tomarse el tiempo para ir a estudiar en vez de estar esperando, ¿verdad? Ya voy a tomar entonces hasta la mitad, de A hasta el... Tienen razón, porque tal vez tenerlos a todos es perjudicarlos, pueden aprovechar para leer tranquilo en otro momento. Tenemos de A hasta... Ya. De A hasta O. Hasta Obando, Celada, Delis. ¿Están de acuerdo? Desde Alarcón hasta la O, todos los que apellidan hasta O. Hasta Obando, Celada, Delis. Van a dar mañana. Y los demás van a dar, y si digamos en caso de que no terminemos, los últimos tendrían que dar mañana también. Los demás pueden estudiar. Nos vemos directamente el miércoles. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya, jóvenes, vayan. A ver. Dependiendo la forma como me contesten las preguntas, si bien voy a hacer 2 preguntas y no me contestan las 2 preguntas, voy a acudir al glosario. El glosario es, como dice, su ayudín, ¿no? Y necesitan un 10, pero tienen 0. No han podido contestar ni una de las 2. Voy a ir al glosario. Entonces, dependiendo, ¿no? Por ahí han contestado alguito, saben, pero no sé si están, pero en la segunda pregunta también, pero no asientan en lo que les estoy preguntando. Para ayudarles voy a echar mano al glosario. El glosario, si dan cuenta, es concepto nada más. Entonces, lean, jóvenes. Mañana nos vemos nuevamente a las 11:15. Mañana, perdón, Fernández. Ya, mañana nos vemos a las 11:15 en punto, jóvenes. Ya mañana no hay 12. Mañana es 11:15. Y ya estamos dando hasta las 11:15 porque no, si no, no nos alcanza el tiempo. Hasta luego, jóvenes. Licenciado, por el grupo va